De acuerdo a una encuesta que realizó Flaxo e Ibarómetro hace poquito tiempo, demuestra que nuestro país tiene una alta participación política. 1 de cada 3 entrevistados dice que no le interesa el tema político, que lo vamos a desarrollar en un momentito, y también lo que es importante es lo que está basado, ¿no? en lo que viene, digo yo, esto lo vamos a compartir ahora o no, en lo que viene después de un acto muy grande y de la década del 90, donde hubo muchos cambios del poder con los medios de comunicación, se terminaron los grandes actos y todo está basado en lo que es mediático y opinión pública. Luis Alberto Quevedo, gracias por haber venido. Un gusto, Jorge. Bueno, ahí se pivotea, ¿no? Sí, es bueno ponerlo en la historia esto. Por un lado, digo, la Argentina y los argentinos tenemos una larga historia de ocupar el espacio público, la calle, la plaza, son parte de la política y tienen, la expresión política se da ahí. Y después hubo un par de décadas, los 90 sobre todo, que se produjo una cierta retracción de ese espacio público, a veces alimentado por la misma política que prefería al ciudadano en su casa, digamos, pero también por fenómenos que tienen que ver con que los medios de comunicación también sufrieron una transformación y atrajeron al ciudadano al living del hogar más que a la plaza pública, y parece que el contacto con la política lo hacíamos a través del televisor o de los medios más en general. Esto es un fenómeno que en el año 2001-2002 cambió un poco porque la gente salió a la calle nuevamente a partir de lo que fue la crisis, de lo que fue el fin del gobierno de la Rúa, etcétera. La pregunta fue qué pasó ahí en esta relación entre lo social y lo político, porque la gente salió a la calle a repudiar a la clase política, que se vayan todos, etc. Sin embargo, lo social empezó a tener mucho peso, la organización barrial, aparecieron cosas que nos olvidamos hoy, los clubes de trueque, por ejemplo, en todo el conurbano y acá en la ciudad de Buenos Aires también, y en muchos lugares del país. Aparece una crisis donde el ciudadano se siente protagonista con su vecino, empiezan a reunirse en las esquinas de las casas, etc. Eso le dio una vitalidad a la vida pública, pero no por el lado de recuperar a los partidos políticos y a la política, sino por el lado de recuperar la participación y la calle. Después aparece la última década que hemos vivido, que yo creo que mantiene esa movilización social, es decir, los gobiernos kirchneristas han llamado a la gente a la calle, pero cambiándole el signo y pasando de una identidad social a una cuestión más política, es decir, recuperar a la política desde la política, no desde la antipolítica, ¿no? Y eso me parece que es un gran cambio en estos últimos años. La encuesta, una de las cosas que muestra es que la gente ya no dice que se vayan todos, ni tiene la misma expectativa con respecto a la clase política, negativa en aquel momento, digo 2001, 2002, sino que además cree que desde la política se puede construir a la nación. Luis, ¿por qué se da esta dualidad en muchas encuestas, lo leo, y mucho lo que es opinión también, ¿no? Suelta en algún noticiero o en algún programa de televisión, donde las personas no creen en lo que es la democracia y por otro lado dicen que es el único camino, claro, la democracia. ¿Cómo se entiende esto? En primer lugar, creo que hay muchos análisis un poco más finos, más cualitativos, porque todos los grandes números que a veces leemos en un diario después se analizan un poco con focus group, con entrevistas en profundidad, indagando al ciudadano en la complejidad que tiene cualquier ciudadano, cualquiera de nosotros. Digo, mi mamá también cuenta para esto de cómo ve la política, digamos. Seguro. Tiene cierto escepticismo con respecto a que la democracia le va a solucionar sus problemas. En algún momento la promesa, no nos olvidemos que este ciclo largo de 30 años empezó con la promesa de que con la democracia también se curaba, se comía, etc. O sea, la idea de que el régimen político estaba asociado al bienestar económico. Esto se quebró y hoy en día el ciudadano común no cree que porque tengamos democracia nos va a ir bien en lo económico. Sin embargo, y mirado en relación incluso a otros países de la región, la Argentina valora muy bien el régimen democrático, ha madurado en esto, creo, la sociedad y considera que con todas sus deficiencias la democracia es lo mejor que nos puede pasar. Claro, lo que pasa es que es real lo que hablamos, ¿no? La democracia es un sistema. O sea, no le soluciona nada a nadie, o sea, es un formato, si le queremos llamar de otra manera. Vamos a esta encuesta. La encuesta que hicimos indaga un poco sobre todo esto que estamos charlando. Por ejemplo, preguntarle a la gente qué interés tiene por la política. Y
¿Y cómo la valora? Bueno, los datos que nosotros tenemos ahí, por ejemplo, más del 50% de los argentinos, eso es una encuesta nacional, 1.700 casos, total país en el año 2013, es muy reciente, más del 50% de los argentinos valoran mucho o bastante a la política y tienen muchas expectativas respecto a la política. Esto es lo que yo digo, ahí muestra un cambio en lo que fueron investigaciones que se hicieron en el momento de la crisis, donde se desvalorizó mucho la política. Pero la otra pregunta interesante es cuánto la política tiene relación con mi vida cotidiana. Por ejemplo, ¿cuánto hablamos de política? Y ahí aparecen números también importantes porque el 67% de los argentinos dice que habla muy frecuentemente de política. Habla en su hogar, en su lugar de trabajo, en la calle, en el bar, etc. Le interesa discutir cotidianamente la política. Y una pregunta que le hicimos para ver cuál es el compromiso que tiene cada uno con sus propias ideas es ¿cuánto usted intenta convencer a su cuñado, a su primo, a su amigo de cuestiones políticas, de lo que sea? Y el 62% nos dijo que bastante frecuentemente intenta convencer al otro. Marca un rasgo de cultura política muy distinto de otros países. Acá se ve, en la Argentina hay no solo un interés por la política, sino además que está metido en la vida cotidiana. Compromiso. O sea, esa es la cuestión. Sí. Y el último dato que a mí me gustó y que me parece atractivo es preguntarle una pregunta genérica que es ¿cuánta influencia cree usted que tiene en nuestra vida, para el ciudadano, la política? Y la verdad es que la gente cree que tiene mucha influencia. Puede ser buena o mala. Puede ser en mi vida cotidiana, en mi economía, o puede ser en mi calidad de espacio público, de salir a la calle. Pero más del 70% de los argentinos dice que la política es importante en su vida. ¿Qué intentamos nosotros después leer con estos y muchos otros datos? Que en realidad en la última década lo que se asentó no solo es una revalorización de la política, no solo es diría yo, una recuperación de ciertas tradiciones de la política, sino que además a los argentinos se volvieron a conectar con algo que la democracia también necesita, que es esta palabrita de la participación, que es, independientemente de lo que yo piense sobre los partidos, los candidatos, los gobernantes, cuánto participo. Y ahí aparecieron también números muy interesantes sobre en dónde yo, por así decirlo, milito o hago algo de política, porque no es solamente en un partido político. Aparecieron los que dicen que son militantes puros, militantes de un partido político, son radicales, peronistas, socialistas, lo que sea, 17%. Pero también aparecen todos los que, más del 30% de la población que dice que milita en un sindicato o en una asociación barrial o en una ONG. O sea, lo que se empezó a revalorizar no es solo la política en el sentido partidario, sino la política en el sentido de cultura política, ciudadana. Claro, exactamente. Yo metiéndome en la política, ¿no? Sí, sí, exactamente. Claro, y ahí yo me acuerdo de haber leído este informe que un tercio está desinteresado de todo. Exactamente. Que es bajo, ¿no? Realmente. Bueno, cuando se le pregunta, por ejemplo, una pregunta interesante, ¿usted cree que todos los políticos son iguales? Que sería como un rechazo masivo a la clase. A la clase, por decir, todos son iguales. Iguales y mal, además, ¿no? No es iguales de buenos, sí, sí. En general son iguales de malos. Y ahí aparece ese 35% de argentinos que dicen eso. Pero yo leería, como soy sociólogo, digo, miro la otra parte, digo, pero el 65% dice que no son todos iguales, y que hay que mirar y que hay que comprometerse también en ese punto, que es un ciudadano interesado en saber qué piensan, cómo gobernaron, cómo actuaron para poder votar. Luis, ¿esto es bueno o malo? Digo en este sentido, hay países desarrollados, europeos, ¿no? Anglosajones, etcétera, que nadie conoce a ningún legislador, apenas al presidente y vicepresidente, o sea, no está ese compromiso y todo funciona igual. Sí, es verdad. Y acá hay mucho compromiso, que es alto, el 66% o 65%, sí. Y todo está ahí, diríamos, ¿no? Bueno, por eso digo. La primera cuestión, nosotros hemos comparado mucho estas encuestas con otras que se hacen en el mundo. Por ejemplo, en América Latina, Iberobarómetro hace encuestas que comparan permanentemente. Pero tomemos también, fuera de América Latina, de la región, digamos, tomemos a Europa o a Estados Unidos. Yo creo que las culturas políticas se construyen de maneras distintas. La Argentina se construyó,
y si me permito decirlo mal y pronto, digamos, como la pensaron la famosa generación del 37 o del 80 del siglo XIX, que es de arriba para abajo. Es decir, Alberdi creía que primero tenemos que tener un sistema político, creía en la Constitución, la República, la división de poderes, y después vemos qué sociedad tenemos. Estados Unidos construyó su historia exactamente al revés. Primero se construyó la sociedad. Entonces están todo lo que es la democracia en América, las asociaciones civiles, la gente participa de las religiones, le importa mucho más su barrio que el país. Le importa mucho más el condado donde vive que el estado donde vive. Entonces, la cultura política en ese caso, yo creo que es baja respecto, por ejemplo, si le preguntan quién es el presidente, muchas veces no saben, o los senadores, pero es muy alta en la base, digamos. Es muy alto. Conocen a quien los gobierna en su vida cotidiana y mucho menos conocen a los que están arriba en el Estado. La Argentina siempre miró desde el Estado hacia la sociedad. Hay otras que se construyen de abajo para arriba. ¿Cómo se articula esta nueva cultura más contemporánea? Lo contemporáneo es muy abarcativo, pero llamémosle contemporáneo, de estar basado en lo mediático. O sea, la política en lo mediático y de ahí se desprende en lo que es opinión pública. Ese es el gran cambio, ¿no? Recién lo decías. El gran cambio es que los medios hoy atraviesan, constituyen la escena de la política. En algún momento los medios fueron pensados como lo que media, lo que está en el medio entre el ciudadano y los políticos. El siglo XIX los diarios, los periódicos eran así. Los ministros, los presidentes escribían en esos diarios, ¿no? En La Prensa, en La Nación, todos esos diarios que fundaron el siglo XIX desde el punto de vista político, y los ciudadanos eran los lectores. El medio estaba como conexión. Hoy en día los medios son actores de la política, construyen climas, construyen candidatos, construyen imagen, destruyen imágenes. O sea, están muy metidos en los intereses de la política, no son mediadores de la política. Eso ha cambiado muchísimo la relación que tiene hoy el ciudadano con la política. Pero hay un salto de los últimos muy pocos, 5 años diría yo, sí, que es el ciberactivismo. Bueno, porque ahora aparece otro escenario, que es la Internet. Y en Internet hay mucha actividad política, política pura, digo, partidaria, lo que se llama ciberactivismo, a veces se le llama política 2.0, que es lo que se hace como acción política dentro de la web, en los sitios web, en los Facebook, en Twitter. Hoy en día importa más los Twitter de la presidenta o de Obama o de un político que muchas veces un discurso que se dice en una plaza. Entonces, el mundo de la web ha construido otra relación con muchos jóvenes, por ejemplo, prefieren participar ahí y no tanto salir a la calle. Y mucha gente hace mucha actividad política dentro de la web sin tener que ir nunca a una unidad básica, un comité, las viejas formas de la política. Sí. Estamos ahí, yo diría en el medio del Big Bang. Esto acaba de aparecer, lo tenemos que tratar de entender también, no es fácil. Y cambia las comunicaciones esto, Luis. Y porque cambia tenés absolutamente. la instantaneidad ahí que está, o sea, sí. Antes que una radio, bueno, que un canal, o sea, está ahí. La política es en el instante. Sí, sí. ¿Y esto tienen previsto ustedes, bueno, que analizan y como sociólogo digo, este cambio? Este año en años próximos, digo. Este año vamos a hacer otra encuesta similar a esta para poder comparar. Venimos haciéndola desde el año 2010, o sea, tenemos 2010, 2011, 2012, 2013, vamos a hacer 2014, no solo para ver una foto, porque una encuesta es una foto, qué pasa hoy en la Argentina, pero si armamos una película vamos a ver estos cambios. Exactamente. ¿No? Una de las cosas que probablemente este año va a ser la vedette es introducir alguna investigación sobre política 2.0, política en la web. En la web. Gracias, Luis. Un placer, Jorge. Voy a volver a Flaxo. Bueno. Gracias. Pausa.